Hola, buenas. Mi nombre es Fernando Minaya. Soy ingeniero civil y vengo en representación del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Civiles. Lo primero, agradecer, como siempre, bueno, pues a la organización del COMUS, el Congreso Online de Movilidad Urbana Sostenible, la invitación para poder, bueno, pues presentaros esta ponencia y, por supuesto, también a dar y felicitar a la organización por el éxito que está teniendo esta nueva, bueno, pues, congreso este año 2024. Os vengo a plantear, bueno, pues una visión sobre el futuro de la movilidad urbana y las demandas de la infraestructura, lo que se denomina o lo que se llama la demanda futura de las infraestructuras en la propia movilidad urbana. Para ello, bueno, pues lo que voy a proponer es analizar una serie de variables que inciden en la movilidad actual, realizar una prognosis del entorno de futuro de la movilidad versus la infraestructura necesaria para poder atender estas demandas actuales y futuribles de la movilidad, algunos cambios y algunas acciones que ya se han realizado y una reflexión final para visualizar cuáles son las estrategias de la propia movilidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestras ciudades? Llevamos mucho tiempo y la movilidad es algo importante. Pasamos por la pandemia nos dejó, bueno, pues unas enseñanzas, creo que interesantes. Y este análisis que vamos a realizar es un análisis multivariable de los problemas de movilidad. Está claro que la movilidad está provocando problemas medioambientales, atascos continuos, porque, bueno, pues al fin y al cabo la planificación de los viajes suele ser uno de los mayores problemas que existen. Otro es la evolución demográfica. La pirámide de población española desde el año 1976, bueno, pues acaba de invertir, ¿no? Está invertida en esos 55, 60 años. Y eso implica que esa evolución demográfica está cambiando el aspecto de nuestras ciudades y sobre todo el tipo de movilidad que los ciudadanos están demandando, sobre todo en el ámbito de la movilidad urbana. Desde luego, los datos nos indican que, bueno, pues desde el crecimiento poblacional y la proyección hasta el año 2052, que el propio Instituto Nacional de Estadística, proporcionado por el Observatorio de Movilidad Metropolitana, implica además que las ciudades va a ser donde se encuentre o donde se realice una mayor demanda por parte de los ciudadanos de esta movilidad. Por tanto, el escenario no es un escenario fácil, en un escenario en el que, aparte de esa evolución demográfica cada vez más mayor y, por tanto, desde el punto de vista de la tecnología, que no son nativos digitales, eso implica pues una barrera que nos vamos a encontrar frente a estos nuevos modos de movilidad que demandan un conocimiento tecnológico mucho más avanzado que el que en la actualidad podamos tener. Este mismo observatorio, bueno, pues ha hecho vemos una evolución, como podemos ver en el gráfico, desde el año 2007 hasta el año 2022 aproximadamente, con esa bajada total que se produce durante el COVID, entre el año 2020 y 2021, ¿vale? Pero que el movimiento de transporte en nuestras ciudades, ¿vale? Pues sobre todo de transporte público, bueno, pues sigue siendo laboral, escolar o transportes interurbanos, cercanías, e incluso ferrocarril y transporte urbano en metro y transporte regular en autobús, ¿no? Además, los medios de transporte es más utilizado en España. Fijaos porque es interesante, ya que se produce un punto de inflexión cuando se produce el COVID, cuando llega el COVID, el coche propio, digamos que era el que dentro de la pirámide de la movilidad, pues establecía, ¿vale? Ese ranking más elevado. De hecho, el coche propio en el hogar, esta encuesta que se hizo en el año 2020, entre el 13 de febrero y el 27 de marzo del 2020, por Statista, nos muestra que el coche, desde luego, es el rey de la movilidad, con un 76% de uso frecuente.
transporte público local un 34%, la bicicleta todavía estaba en un 20%, la moto propia un 8%, y los patinetes empezaban ya a despuntar, los vehículos de movilidad personal empezaban a despuntar con un 6%, ¿no? Igual que las bicicletas compartidas o el car sharing, carpooling, los taxis o coches con conductor privado, ¿vale? Pues no tenían todavía estos datos. Estos datos, cuando de repente ya han pasado a los últimos datos que arrojan en el año 2022 y 2023, es que ha aumentado terriblemente, ¿no? De hecho, aquí tenemos en los últimos datos para saber cómo se están moviendo nuestros ciudadanos. Es fundamental dentro de la planificación urbana conocer o plantear medidas en base a cómo se están moviendo nuestros ciudadanos. Y todavía, fijaos, porque hay ciudades, por ejemplo, pues tenemos Madrid 2014, que es la más avanzada, junto con Barcelona, que son datos en el que, bueno, lo que sí nos dan es las tendencias de que los viajes que se realizan son de 3, de 4, de 6 kilómetros, de 10 kilómetros, ¿no? El número de personas el número de viajes por persona y día suelen ser entre 2 viajes, luego por lo tanto ir y volver al trabajo. Y los viajes intermodales, bueno, pues hay ciudades como Barcelona, como Lleida e inclusive como Madrid, pues que es un 9%, un 10% viajes intermodales en los que el usuario está cambiando en un lado y otro. Veremos más adelante que una de las variables que el usuario desde luego plantea es justamente esta, ¿no? Cómo nos estamos moviendo. Como podéis comprobar en esa pirámide poblacional que estábamos hablando de la evolución demográfica, entre 16 y 55 años, pues, y más de 65 años, son los que con mayor afluencia se están moviendo, ¿no? Es importante ver esas dos tablas que vemos aquí en la parte final, ¿vale? Porque aunque hay muchos datos que todavía no disponemos, pues sí se están viendo, ¿vale? Que el mayor grueso es entre 16 y 65 años de viaje según edad, ¿no? Analizando por ciudades, en un día laborable, eh, hay 17 en Barcelona, 17,38 millones de viajes en un día laborable, frente a 12,93 que se producen en Madrid, siendo un tiempo medio de viaje en Barcelona de 25 minutos y de 29 en Madrid, debiendo destacar los valores de Málaga, que pueden llegar entre 17 y 45,4%. Las distancias medias de viaje en ciudades como Madrid y Barcelona, hablamos de 6,6 kilómetros, y en Madrid de 6 kilómetros. Por tanto, más o menos esas son las distancias de media, ¿vale? Y el número de viaje por persona y día son 4 viajes en Barcelona, 2,5 en Madrid. Eso implica que en Barcelona el horario partido, ¿vale? Está influyendo dentro de esa movilidad. Como habríamos hablado, entre un 10 y un 9 para Madrid, y el grueso se produce el 67% entre 16 y 65 años, mientras que en Madrid es el 89,1% el que utiliza estas transportes públicas en áreas metropolitanas. Aparte de todo eso, están surgiendo pues, nuevas fricciones con las nuevas formas de movilidad. En nuestras infraestructuras han aparecido de repente, pues nosotros teníamos establecido, como veremos un poco en la evolución de la ciudad, como otra de las variables, han aparecido pues una serie de elementos bueno, pues que no existían antes. Hablamos de patinetes, hablamos de hoverboard, hablamos de ciclistas, hablamos bueno, pues de esa logística de última milla que, bueno, pues antes de la pandemia ya tenía su auge, pero desde luego ahora ha tenido un auge bastante, bastante mayor. No quiero contar nada en la parte futurible cuando ya hay acciones, por ejemplo, de Amazon en la que nos indica que esta demanda vendrán en drones o estarán en drones. Lo que está muy claro es que la logística de última milla sí que es importante, e inclusive este tipo de peatón tecnológico, ¿vale? Que es otro de los agentes en el que se está moviendo y que intervienen también en la movilidad. La propia evolución de la ciudad, ahí vemos la Puerta del Sol con la infografía de cómo ha quedado en este año 2023 que se terminó de inaugurar en el mes de noviembre, ¿vale?
¿vale? Cómo ha evolucionado, pues de tener una puerta del sol, en la que era una puerta del sol, en la que los vehículos pasaban, a prácticamente anular y peatonalizar completamente la ciudad. Nuestra ciudad está claro que nacieron porque el hombre necesita vivir dentro de otros seres humanos, ¿no? El ser humano necesita vivir cerca de otros seres. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades de intercambio, de reunión y de bienestar. Una ciudad es una organización espacial de personas y actividades especializadas y diseñada para maximizar los intercambios a nivel local, siendo esta el mejor medio de ver y de interrelacionar las actividades sociales y económicas para el máximo beneficio de ellas. Eso nos decía Gould. ¿Cómo ha evolucionado nuestra ciudad? Pues hemos pasado de una ciudad en la que el rey era el vehículo privado, todo nuestras ciudades se diseñaron para dicho vehículo privado y este vehículo privado se encontraba como el rey de la ciudad. Apareció el transporte público teniendo que compartir la vía con el propio vehículo privado. Una vez que se evolucionó nuestra ciudad, aparecieron diversos elementos, ¿vale? Carriles bici en nuestra ciudad, en la que ya había que compartir con otro tercer agente, como eran los vehículos, como era el transporte público. Quitamos plazas de aparcamiento para evitar el uso del vehículo privado, para ese análisis que acabamos de ver de 6 kilómetros, que es de media el análisis que se realiza, a llegar al momento en el que el rey ya no es el vehículo privado. De hecho, se producen, bueno, pues hay transporte ligero, hay metro ligero, hay autobuses, hay bicicletas, hay patinetes, hay elementos compartidos y ya el rey de la movilidad no es el coche privado, ¿no? Entonces, las tendencias de la evolución de la ciudad es a eliminar ese coche privado, ¿vale? Quitar de la circulación el coche privado cuando esta movilidad no se realiza de forma o para esos kilómetros que estamos indicando. Teniendo en cuenta de que en nuestras ciudades, como hemos podido comprobar en la tabla anterior, ¿vale? Sí existen datos de las ciudades más grandes, pero no de las ciudades más pequeñas, en la que posiblemente las necesidades sean menores. La ciudad es mucho más pequeña, la ciudad necesita o demanda otra serie de elementos, pero, oye, ¿eliminamos el coche privado de nuestras ciudades? Por eso es importante analizar o visualizar qué es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque nuestras infraestructuras han tenido que adecuarse a lo que los ciudadanos nos están pidiendo, inclusive a las propias políticas y directrices europeas que también nos exigen. ¿Qué es lo que se han hecho? Bueno, pues la implantación de zonas de baja emisión, con sus más y con sus menos, con sus detractores y sus amantes, ¿no? En el que, bueno, pues si estamos hablando que esos atascos y esos problemas medioambientales, las zonas de baja emisión, como el propio Instituto de Movilidad dio en su curso para dimensionarlas, ¿vale? Pues estábamos hablando de que el reparto actual era 1.200.000 de vehículo privado, perdón, de transporte público, 230.000 de vehículo privado y 550.000 peatones. Se ha peatonalizado el transporte modal, va cambiando, ¿no? Eso hacemos que haya una menor cantidad de emisiones, que reduzca un 37% del tráfico y los 18.000 viajes en coche incluso disminuya esos 58.000 coches de paso. Con la entrada en vigor en el año 2024 de las etiquetas B que no puedan acceder en la logística de última milla a zonas de bajas emisiones, todavía se han reducido más esos tráficos. Pero claro, hay que darle al ciudadano diversas opciones, nuevas opciones de movilidad, ¿no? Car sharing, hemos visto bici sharing, moto sharing, patinetes en los que se están, bueno, pues compartiendo como otras formas de movilidad dentro del ciudadano. ¿Cuál es el problema que tiene esto? En un car sharing, bueno, en esta pirámide invertida de la que estábamos hablando, un ciudadano sí puede hacer. En el patinete, pues hay personas más mayores que no les veo, ¿vale? El patinete ni siquiera tampoco en bicicletas eléctricas. Lo que el ciudadano demanda es, oiga, deme usted un modo de que yo me pueda mover dentro de la ciudad segura. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de la movilidad urbana? Bueno, pues, ¿quién es el que manda ahora? Tendríamos que ver en esta nueva situación en la que se produce, bueno, pues un mayor aumento de las aceras, en la que nuestra infraestructura
urbana está cambiando, puesto que existen zonas en las que tenemos que dejar las bicicletas, en las zonas de recarga para vehículos eléctricos, en las zonas de recarga para estos nuevos modos de movilidad, tipo metro ligero, tipo tranvía, e inclusive en esta parte compartida en la que la velocidad va bajando y que quede única y exclusivamente relegado a, pues eso, lo que movemos ahí, un par de carriles para el vehículo privado. La peatonalización es la solución. Bueno, pues para ciertos elementos la peatonalización posiblemente sí sea la solución, pero para otros no es la solución, porque entonces nuestra infraestructura nos demandará y cambiará a que tiene que tener pues diversos carriles para patinetes, diversos carriles segregados de los propios peatones, pero la peatonalización estricta, en algunos casos, sí será interesante, pero en otros casos, desde luego, no lo será. Hay otro paradigma importante, ¿vale? En la que el futuro de la movilidad pasa por el vehículo eléctrico, por la bicicleta eléctrica, por la moto eléctrica, por el patinete eléctrico. Claro, está muy claro que todo esto necesita enchufe, necesita carga eléctrica, necesita infraestructura eléctrica, necesita cambios en nuestra ciudad, ¿vale? Está claro que la electricidad, según apuntaba y según las directrices europeas, es el recurso tecnológico más preciado del siglo XXI, ¿vale? ¿Y cómo se presenta esa movilidad urbana? Permitirme que haga una prognosis a futuro para hablar que el futuro de la movilidad viene con el vehículo eléctrico. En la actualidad existe una infraestructura suficiente, como en la conclusión final diremos. El vehículo es eléctrico, compartido, conectado y autónomo. Y el futuro de la movilidad es el concepto cero, cero emisiones, cero accidentes y dar opciones al ciudadano. Car sharing, motosharing, analizar la última milla, analizar el transporte público, taxis, VTCs. Desde luego, el objetivo propuesto para el 2030 en el Plan Integrado de Energía y Clima 2021-2030 implica que los turismos eléctricos, ¿vale? Se supone que serán en los reyes en cuanto a objetivo de ventas, ¿no? Frente a un autobús urbano y camiones ligeros eléctricos y motocicletas que también tienen un aumento considerable dentro, superando casi los 400.000, ¿vale? Dentro de nuestras ciudades. Aunque veremos que también existen dentro de este análisis multivariable diversos elementos que nos están diciendo que estos motocicletas, motores eléctricos y patinetes, ¿vale? Con la intermodalidad se van cambiando. Según aparece un paradigma nuevo, que es este vehículo eléctrico, indicando que según la Organización Mundial de la Salud, en España hay varios miles de muertes por el efecto de mala calidad de nuestro aire. Lo que habrá que ver es si es calidad, porque ya hay corrientes en Europa que están indicando y que están diciendo que no es todo oro lo que reluce en cuanto al vehículo eléctrico, pero lo que veíamos lejano ya está en nuestras ciudades. Los protocolos de escenarios se van produciendo y cada vez se van produciendo con mayor acción. Otro paradigma, otra corriente es intentar o analizar o ver las nuevas formas de propulsión, mejorar la tecnología, optimizar los motores de combustión para adaptarla, ruptura y cambio tecnológico en dos aspectos, en las nuevas tecnologías y nuevos combustibles. Hablamos del hidrógeno, hablamos de la electrificación progresiva en cuanto a vehículos híbridos y eléctricos, hablamos de gas natural, de los vehículos diésel que se convierten a gas natural. Hablamos de biocombustibles en el modo de combustión, de combustibles sintéticos y de motores de aire comprimido. Lo que está muy claro es que después de esa bajada que vimos del propio transporte público hay unas nuevas formas de propulsión. Los peatones y las bicicletas como medio de transporte, el no motorizado, ahora son el top dentro de nuestras ciudades y desde luego el caminar. ¿Y cuáles son las necesidades para esta implantación de movilidad eléctrica? Bueno, pues en el caso, veíamos, de los vehículos de combustión, había una extracción, un refino, una distribución, una comercialización. Ahora, para el vehículo eléctrico hay que encontrar una fuente de energía primaria, hay que generar eléctrica, distribución y comercialización. Si vemos en ese proceso, nuestra infraestructura cambia porque hay un nuevo elemento en la parte de comercialización eléctrica, ¿no? Y la distribución, generación y fuente de energía primaria aparecen dentro de ese proceso. Para eso, la infraestructura cambia en nuestra ciudad. Los puntos de recarga, en los que existen cargadores con potencias superiores a los 50 kilovatios, y es ahora mismo pues, entre un 2,3 y un 2,4%. Los hubs de recarga
con la implantación de los superchargers de Tesla. En España ha comenzado a esta instalación de hubs, parking con multitud de puntos de recarga. Ya lo hemos visto, lo estamos viendo en centros comerciales, gasolineras y en breve además pues a otros tipos de negocio, ¿no? Las propias electrolineras son puntos de recarga que con la reforma de la Ley 7 de 2021 de cambio climático obligará a las gasolineras, ya lo estamos viendo, ahí vemos cuáles son las señales que nos indican que son puntos de recarga eléctrica, pero el ciudadano lo que está demandando o lo que a él le indica, utiliza un tipo de transporte u otro, es el tiempo, el coste y la accesibilidad, ¿no? La logística de última milla, como hemos visto, hace también que provoquemos cambios, que se produzcan cambios en la propia infraestructura. Deberán tener dronpuertos o aeropuerto de drones, ¿no? E inclusive zonas en las que los hubs de logística de última milla tengan un espacio dentro de nuestra ciudad para poder realizar la descarga, por ejemplo, con drones, en la que una furgoneta a partir de este dron vaya llevando los diferentes paquetes. Esos puntos de carga y descarga se tienen que modificar porque posiblemente tengan que tener puntos de recarga eléctrica, ¿no? Esas zonas específicas de la ciudad debemos tenerlas y debemos preverlas. Será uno de los cambios que tengamos. Pero también no olvidemos que el vehículo autónomo existirá en nuestras ciudades. Los sistemas que además están disponibles en el mercado solo ayudan a la labor del conductor, pero nunca lo reemplaza. El vehículo autónomo sí va a demandar información precisa del entorno. Nuestro entorno, por tanto, debe cambiar la infraestructura, nuestra carretera debe ser más tecnológica. Para eso necesitamos estandarización, reducción de coste, mejora de la seguridad vial, espacios para la infraestructura dentro de la infraestructura. ¿Qué ocurrirá cuando un vehículo autónomo se quede sin electricidad? ¿Qué ocurrirá si un vehículo autónomo se estropea? ¿Vale? Inclusive la IA, la inteligencia artificial, son diferentes formas de conducción y los vehículos autónomos deberán aprender sobre esa parte. Nuestras carreteras necesitamos mapearlas de forma estática y dinámica y eso todo pasa por una estandarización. Si no existe estandarización, no existirá esa posibilidad de carreteras. ¿Qué ocurre con estos vehículos de movilidad personal que han sido tan controvertidos? Bueno, pues que la infraestructura también debe cambiar, nuestra infraestructura en barra. Zonas y puntos de recarga, ¿vale? En las diferentes tipologías por las que pueden circular, una vía ciclista, un carril bici protegido, la acera bici que ya están en detrimento y desapareciendo, la pista bici o la senda ciclable en la que va compartiendo con el propio peatón. Todo esto hace que tengamos nuestra infraestructura, que es la misma, que la sección es la misma, vaya disminuyendo o aumentando en función del uso de unos y otros personas. Agentes intervinientes en la vía. Aumentemos logística de última milla. Aquí vemos algunos de los carriles bici segregado, pero el problema es que al fin y al cabo nuestras aceras y nuestra infraestructura es la que es. No tenemos más. No podemos modificar. Entonces, hay que compartir la vía, ¿vale? La intermodalidad de los vehículos de movilidad personal implica, con esta prohibición que ya está en vigor de los transportes públicos, el mayor problema está justamente en los que vemos ahí, en la falta de mantenimiento, en la falta de que estos vehículos tienen que tener un mantenimiento preciso. Por eso es importante que como medidas, o bien volvamos a esos patinetes aire, impuesto que la intermodalidad, al no poder utilizar perdón, dentro del transporte público, esa intermodalidad no permita que un ciudadano pueda utilizar diversos modos, ya que cercena en concreto tanto bicicletas como en esos puntos, pero sí analizar cómo se están moviendo esos ciudadanos o adecuar las infraestructuras, sobre todo cuando estamos en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, como San Sebastián de los Reyes, ¿vale? Hacer unos itinerarios para poder utilizar estos patinetes con la autonomía que estos necesitan. Por otro lado, que los patinetes estén pasando cierta ITV, ¿no? O que los propios transportes públicos, ¿vale? Aquí el problema que hemos visualizado es pues, que se ha producido el incendio dentro del vehículo, pues que hayan cofres adaptados para poder llevar este tipo de patinetes exentos del propio vehículo. Cada vez van esta matriculación, ya hay a partir del enero del 2024, estos patinetes han cambiado y la comparativa de las leyes, como podemos
visualizar, ninguno ya va por acera, excepto en Estados Unidos, pero sí esa obligatoriedad de equipamiento y comunicación. Yo creo que esta nueva regulación, este nuevo paradigma de patinete eléctrico, convertirá mejor a nuestros vehículos. ¿Qué más futuros se prevén dentro de la propia recarga? Bueno, pues este ejemplo, que es eh, una especie de rampa en la que según va pasando los vehículos, fijaos, si aplicamos esta tecnología durante 1 kilómetro en un solo carril, se podía producir un promedio de 200 kilovatios por hora. O incluso la energía solar, ¿vale? En ciudades en las que pavimentos solares sean más duraderas, porque todavía, si es cierto que esta tecnología pues, no ha tenido muchísimo éxito, sobre todo por las cargas del tráfico sobre los propios paneles, pero que el propio panel esté dando pues, nuestra tecnología, ¿no? E inclusive pues, carriles para vehículos eléctricos y autónomos que dentro de nuestras ciudades podamos tener. Reflexionamos de manera final, ¿serán todos los vehículos eléctricos en el 2030? Bueno, yo creo que no, ¿vale? Creo que todavía nos queda mucho para el 2030, así lo ha dicho además Alemania. Sí es cierto que la fusión nuclear pues, ha cambiado y ha modificado este panorama. Tendremos que preguntarnos si la red eléctrica europea está preparada para soportar más de 100 millones de coches eléctricos y si nuestras carreteras deben cambiar, ya que en el 2040 más del 57% de las ventas de coche serán eléctricos y autobuses eléctricos. Nuestras carreteras deben modificar, cambiar, analizar el blockchain aplicado al MAS, es decir, dar información. Como conclusión final, debemos diversificar las fuentes de energía para los vehículos. Hay que redistribuir las infraestructuras para unar modos de movilidad, definiendo cuáles son las jerarquías y ajustando las infraestructuras a las mismas. La mejora tecnológica de la infraestructura, ¿vale? Es importante que nuestra carretera comience a hablar, que la infraestructura vaya hablando con los vehículos, vaya hablando con la propia infraestructura, vaya hablando en Internet cuando se producen obras. El propio blockchain y más, la flexibilización de acceso de la ciudad de carga y descarga, tenemos que mirar la logística de última milla, que en muchas ocasiones es la que está provocando mayores problemas, el despliegue de redes, de taquillas para poder utilizar nuestros vehículos eléctricos, ¿vale? Esos puntos de recarga. El uso del Big Data es fundamental. Establecimiento de carriles multiuso. La infraestructura en la que hay, no podemos aumentar esa infraestructura, por tanto nos toca combatir. Y la creación de plataformas de consolidación para última milla y de modos de transporte alternativo. Nada más, agradeceros muchísimo el tiempo que habéis demostrado, agradecer, por supuesto, al Instituto de Movilidad y a la organización del Comus 2024 la gentileza para invitarnos y nos esperemos en el Comus 2025. Muchísimas gracias y hasta otra.